¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video cortito para hacer esta sección del canal que se llama 3 en la misma. Para los nuevos amigos que por ahí no conocen el tema, son 3 unidades de la misma herramienta, con las mismas características, con las mismas dimensiones, pero de distintas marcas. 3 en la misma. Quiero que sepan, capaz que no lo aclaré en otro 3 en la misma, pero trato de buscar herramientas que puedan competir desde el mismo segmento de calidad, dado que bueno, podría poner acá un Abaco y se terminaría la discusión entre Robust y ZX, por ejemplo. Pero bueno, más allá de eso, lo de Baco fue un ejemplo. Mis amigos, los que siguen el canal, saben cómo pienso, no me caso con ninguna marca. Pero bueno, vamos a comenzar con esta pinza de punta de 6 pulgadas del juego ZX o ZEX, como les guste llamarlos, con muy buenas prestaciones. Esta viene con un segmento dentado ahí que puede servir para presionar algún que otro empalme, algún que otro terminal. Su segmento de corte son de muy buen filo. Tenemos la Robust, que es una pinza de punta, no escapa a lo normal. Quizás podrían ser un poco más afinadas, dado que bueno, termina bastante ancha la punta de ellas. Y en este lado tenemos una Stanley, que si bien es una Stanley, la llamaríamos del segmento más jovista, pero no se puede llamar jovista porque es para trabajar en forma profesional. Simplemente que quizás la aislación que trae no sea tan efectiva y tan buena como las de estas dos, que créanme que están probadas y resisten una cantidad determinada de voltaje. En este caso, no. Pero bueno, como dije, se trata de buscar la paridad en las unidades como para que sea un 3 en la misma justo. Si bien estas pinzas son muy buenas, pero quizás son para trabajar en instalaciones no energizadas, son para el montaje de las instalaciones. Como digo siempre, si bien los técnicos trabajamos con cualquier cosa, pero bueno, hagan lo que yo digo y no lo que yo hago. Tenemos las herramientas aisladas como corresponde, hay que utilizar esas. Son 3 unidades de muy linda calidad. Quizás, en mi experiencia, en este caso, las ubicaría de esta manera. Quedando en primera posición la de la línea ZX, la de la línea Stanley y por último la de la línea Robust. No es que tenga nada malo la pinza, sino que por ahí termina muy gruesa la punta y quizás tengo demasiada historia con esta y demasiada historia con ZX. Así que bueno, gente, les mando un saludo, espero que les sirva para aquellos amigos que me dicen que les gusta este tipo de secciones. Se van a venir un par de 3 en la misma, comparando calidades de primera línea. Les mando un saludo y nos vemos en un ratito.